Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Continuamos con la clase. La idea es, quizás no alcance todo en un video porque es otra temática, otra modalidad que lo estamos haciendo, pero vamos a ver los efectos de la quiebra, ¿no? Quizás lo hagamos en varios videitos. Recuerdan que nosotros habíamos visto en la clase los efectos del concurso preventivo, ¿no? En otra clase anterior. Bueno, acá vamos a seguir la misma temática en cuanto a la división de los efectos, pero para la quiebra. Entonces acá también vamos a encontrar la división tripartita de los efectos personales, procesales y patrimoniales. Y como yo les adelanté esa clase que íbamos a ver esto en la parte de quiebra, por supuesto dentro de cada grupo de efectos vamos a encontrar que tiene mayor cantidad de artículos. Si bien en algunos uno resume también, porque hay muchos más artículos, pero dentro de todos yo he seleccionado lo más importante dentro de ellos, ¿no? Porque en quiebra son numerosos. Vamos a alargar primero con los efectos personales, que menciono rápido. Los artículos pues los vamos a explicar un poco. Artículos 102, 103, 104 y 114. Y después, por otro lado, el artículo 234 y siguientes, que tiene que ver con la inhabilitación. Comencemos con el 102, que es cooperación del fallido. Por supuesto, eso no quería decir que, bueno, que en el concurso preventivo tampoco no tengamos la cooperación del deudor concursado, de los administradores y representantes y de los socios a los cuales se extendía la quiebra, en el hipotético caso de que sean personas jurídicas de responsabilidad solidaria y limitada por parte de esas personas humanas. Acá también la volvemos a tener la cooperación, solo desde otra óptica, porque la cooperación del deudor preventivamente concursado la teníamos durante todo el proceso y lo teníamos desde una óptica activa, porque el deudor concursado continuaba con la administración. Acá recuerden que con la sentencia de quiebra cesa la administración por parte del deudor fallido, pero eso no quita que me lo desligo totalmente, que lo dejo libre. La administración, dijimos, queda en manos del síndico al solo efecto de que el patrimonio no se caiga y que pueda ser conservado hasta tanto, obviamente, vayamos a la etapa de liquidación de los bienes. Acá la cooperación del fallido, de todas formas, si bien lo tenemos separado en la administración, lo tenemos que tener, porque cualquier duda que tengamos sobre el movimiento de los negocios, cualquier discrepancia que pueda surgir a lo largo de la administración que lleve por su lado y acorde lo fija la ley de concursos y quiebra, el síndico, siempre tiene que estar esta persona fallida o también el deudor, o también el socio con responsabilidad solidaria limitada a la cual se le extiende la quiebra, como los administradores y representantes de personas jurídicas o de patrimonios. Si bien están declaradas fallidas todas estas personas, ellos de todas formas tienen este deber de colaborar. Cada vez que el juez les pregunte algo, que tenga dudas sobre algún problema patrimonial con esa persona fallida, tienen que colaborar, tienen que estar a disposición del juzgado. Entonces, este es un deber que igualmente la ley lo trata por separado, pero lo recalca muy bien. Y por eso la ley dice debe comparecer cada vez que el juez lo cite, a dar explicaciones. Y es más, si se niegan a comparecer, tienen que, el juez tiene las facultades, como ya sabemos en todo proceso, para obligarlo a que comparezca con la fuerza pública. Eso también está autorizado y está expresamente establecido en el 102. Otro efecto también de la quiebra está en el artículo siguiente, el 103, la autorización para viajar al exterior. ¿Se acuerdan la semana pasada cuando vimos la sentencia de quiebra? Vimos que había una orden de interdicción de salida. Bien, en la quiebra sí, el fallido tiene efectivamente prohibición de salir del territorio de la República. No puede ir al extranjero, no puede cruzar la frontera tan libremente como lo podía hacer con el artículo 25 de la posibilidad de viajar al exterior con el concurso preventivo. Acá sí hay una interdicción, acá sí no está autorizado fehacientemente por el juez, no va a poder cruzar los controles migratorios. Ahora, hay un lapso en el cual se aplica automáticamente esta interdicción del artículo 103 de salida. El lapso va desde el
digamos, la fecha de la sentencia de quiebra hasta la fecha de presentación del informe general del síndico al juzgado, o sea, el informe del 39. Recuerden que todo lo que es informe individual, informe general, está legislado en la parte de concurso preventivo, pero de todas formas se aplica a la parte de quiebra. Entonces, ese es el lapso que se extiende, desde la fecha de la sentencia de quiebra hasta la fecha en que el síndico presente el informe individual. Ese lapso de tiempo, perdón, el informe general del 39. Ese lapso de tiempo es donde pesa esa interdicción, donde estas personas sobre cuyas cabezas pesa esta interdicción, si tuvieran necesidad imperiosa de salir de nuestras fronteras, deberán presentar al juez una petición especial, un pedido especial recalcando cuál es el motivo que los lleva a salir, dónde estarán y cuándo van a volver. Entonces ahí sí tienen que pedir formalmente que se los autorice. Caso contrario no van a poder hacerlo. No era como el concurso preventivo en donde igualmente salía, pero bueno, diferenciamos si se iba hasta 40 días más, pero que no había una sanción, no había una prohibición de cruzar las fronteras. Acá sí hay. Y como dice la ley, en principio cesaría, se levantaría automáticamente esta interdicción de salida cuando el síndico presenta el informe general. Salvo que el síndico o el mismo juez de oficio deseare extenderlo por 6 meses más. Entonces llegamos a la fecha, o mejor dicho, un poco antes, ¿no?, de que va a ser presentado el informe general del síndico, que esa fecha la sabemos por dónde, bueno, por la sentencia de quiebra. Hay uno de los puntos, era la fecha hasta la cual el síndico presentaba el informe general, entre otros informes. Entonces, lo que se hace es, antes del vencimiento, solicitar una prórroga. Entonces, una vez que venció la presentación, con la presentación del informe general, se extiende hasta 6 meses en adelante. Entonces, puede ser extendido por una sola vez en ese lapso, como tope 6 meses. El artículo 104 tiene que ver con el desempeño o la profesión o el oficio que pueda ejercer el fallido mientras está en esa situación. Por supuesto, como regla general, puede seguir trabajando, pero ahora tenemos que analizar en qué trabaja. Si su trabajo tiene que ver con actividades mercantiles, por supuesto no lo va a poder hacer. Mientras dure la inhabilitación, no lo va a poder hacer. Ahora, si su trabajo no está relacionado con cuestiones mercantiles, en ese caso sí podrá hacerlo, podrá trabajar en relación de dependencia tranquilamente y bueno, con lo que gane o desempeñar tranquilamente su profesión, que por ejemplo no podría ser un contador en este caso, pero sí podría tranquilamente de otra profesión seguir ejerciendo. Y como les decía, incluso sea profesional, o tenga un oficio o una ocupación determinada, tranquilamente puede hacerlo en relación de dependencia. Y aclaro, lo que no podría hacer en este caso, tratándose de persona humana, ser nombrado administrador de personas jurídicas, ¿no? Piensen que no, porque justamente está en una situación de falencia o de cesación de pagos, en una quiebra declarada y en la inhabilitación. Entonces no va a poder hacerlo. Pero en otros trabajos sí, tranquilamente puede desempeñar. Y con lo que gana vemos, porque no hay reglas absolutas, no es hasta tal monto va a poder disfrutar de sus honorarios, si es un profesor, si es un profesional, o bueno, de sus salarios, si está en relación de dependencia, y el resto no. Bueno, es como que cada familia es un mundo aparte. Entonces lo que hace el juez de la quiebra en este caso es analizar, ¿no?, cuál es el mínimo indispensable con lo cual esa persona o su grupo familiar, sea como que esté integrado, cuál es el tope mínimo indispensable de dinero con el cual puede salir adelante, ¿no?, con su familia mensualmente. Entonces, en ese caso, ese va a ser, digamos, dentro de sus honorarios o dentro de su salario, el tope que no va a caer en incautamiento y desapoderamiento, ¿no? Fuera de eso, si excediere
ese tope, en ese caso el resto sí cae mientras esté inhabilitado en desapoderamiento e incautación. Ejemplo práctico. Tengo una familia tipo de un fallido X y que bueno, el juez analiza los gastos de los que tienen derecho a ser alimentados, etcétera, dentro del grupo familiar, más los gastos de la casa, etcétera. Dice, bueno, esta familia necesita, por decir un número rápido, ahora, bueno, 50.000 pesos como mínimo por mes. Si el fallido gana eso, por supuesto, no va a haber ningún excedente que pueda ser objeto de desapoderamiento e incautación. Si lo supera, entonces sí, todo lo que supere ese monto va a caer en desapoderamiento e incautación mientras dura la inhabilitación de esa persona fallida y va a ir, obviamente, a la masa de la quiebra. Bien, eso en cuanto a los trabajos que puede hacer. Un punto importante también del 104, el segundo apartado. ¿Qué hago con las deudas posteriores? Las deudas contraídas mientras no esté rehabilitado pueden dar lugar a nuevo concurso, que solo comprenderá los bienes remanentes una vez liquidada la quiebra y cumplida la distribución y adquiridos luego de la rehabilitación. Esto es importante porque las deudas posteriores se entiende a la sentencia de quiebra, ¿no? La sentencia de quiebra donde ya está en situación de fallido. En ese caso, esas deudas no pueden, o sea, esos acreedores no están habilitados para valerse de la verificación en la quiebra. ¿Qué podrán hacer? Bueno, la ley le da la posibilidad de iniciar un nuevo proceso de quiebra, pero no pueden participar en esta quiebra ya abierta. Y lo aclara, bueno, ¿sobre qué bienes van a ir? Bueno, si hay remanente de esta quiebra, porque piense que, bueno, no puede adquirir nuevos bienes mientras esté en esta situación, ¿no? Artículo 105, muerte e incapacidad del fallido. La muerte del fallido no afecta al trámite ni los efectos del concurso. O sea, tenemos un fallido, persona humana que fallece, eso no revierte su situación, la quiebra continúa su curso sobre esos bienes. Los herederos sustituyen al causante debiendo unificar personería. En el juicio sucesorio no se realiza trámite alguno sobre los bienes objeto del desapoderamiento y se decide sobre la persona que represente a los herederos en la quiebra. La incapacidad o inhabilitación del fallido, aún sobreviniente, tampoco afecta el trámite ni los efectos de la quiebra. Fíjense. Su representante necesario lo sustituye en el concurso. O sea, al igual de la muerte, una persona humana declarada incapacitado no le altera en nada esa situación. Esos bienes siguen corriendo el destino como si no hubiera pasado esta circunstancia, ¿no?, sobre su vida, y hay que llegar hasta el final de la quiebra, es decir, hasta la venta de los bienes y el cobro por parte de sus acreedores. Por supuesto, hay que nombrarle un representante legal, que es el que entra en juego en el caso de incapacidades. Bien, yo les había hablado también dentro de otro efecto personal el artículo 114, que era la correspondencia. No voy a abundar porque lo hablamos en la clase anterior. Hoy por hoy el 114 como que quedó un poco, añejo el artículo, desactualizado. Antes de tener todas las tecnologías, correos electrónicos, y es más, antes de pulular numerosos correos privados en nuestro país, era más fácil manejarlos con el correo argentino o con el correo oficial que era en ese momento. Entonces el juez en ese entonces oficiaba el correo y automáticamente toda correspondencia que era enviada por el fallido o le era remitida a él, sin importar si era persona jurídica o persona humana, con la terminología de hoy, en la ley anterior diríamos las personas físicas o las personas ideal, constituidas regularmente o no, todas esas correspondencias eran remitidas, secuestradas y remitidas a la causa. Se abría en presencia del juez, del secretario, podía estar el fallido o no, con su abogado, y la que era estrictamente personal era restituida al fallido y la que estaba relacionada directa o indirectamente quedaba secuestrada. La finalidad de esto era reconstituir el patrimonio de alguna manera o saber si tenía bienes en otro lugar, bienes a nombre de tercero, es decir, si teníamos testaferros, etc. Hoy por hoy, como han pululado un montón ya desde hace muchos años esta parte, un montón de correos privados, se hace imposible esto.
este artículo, si bien sigue estando legislado, como que bueno, no se persigue tanto la correspondencia. Y ni que hablar que tenemos mail y otras redes sociales en donde se puede también transmitir información, ¿no? Bien, pero igualmente hay que mencionarlo, estudiarlo, porque no es que está derogado textualmente, expresamente sigue estando en nuestra ley. Sí cayó en desuso en la práctica. Otro efecto personal es el del artículo 234 y siguientes, que tiene que ver con la inhabilitación del fallido. Inhabilitación. Este es otro instituto que no lo teníamos en el concurso preventivo. En el concurso preventivo no había inhabilitaciones. Acá sí. No importa si es una persona humana o si es una persona jurídica, regularmente constituida o no, desde la misma sentencia de quiebra se decreta, se proclama la inhabilitación del fallido. La inhabilitación hay que diferenciarla, porque si es una persona jurídica, la inhabilitación será de por vida, porque a lo que se tiende acá, una vez que se realicen los bienes, a la muerte civil, entre paréntesis o entre comillas, de esa persona jurídica. Cosa diferente si tenemos una persona humana. La persona humana acá ya cambia. La inhabilitación en la ley actual de concursos y quiebras, o sea, la que tenemos nosotros desde el año 1995, la 24.522, la inhabilitación es relativamente corta. Y les cuento esto porque vale la pena acá. Quizás alguno, no sé por qué libro, por qué manual o ley comentada están estudiando. Y quizás autores hagan la comparación de esta ley actual nuestra con la anterior. La ley derogada, es decir, la 19.551, la anterior ley de concursos y quiebra, las inhabilitaciones eran largas. Teníamos inhabilitaciones de 5 años, de 10 años o el levantamiento automático. En ese entonces, ni bien se decretaba fallida una persona, sea por una quiebra directa o indirecta, bajo el imperio de la anterior ley derogada por esta, lo primero que había que hacer era tramitar un incidente para analizar la conducta del fallido. O sea, el incidente sobre calificación de conducta se llamaba. Incluso hay fallos de esa época, bueno, que igualmente ustedes no los tienen que ver porque quedó la ley derogada. Lo comento si alguno por ahí lee los manuales y comentan esto. Entonces se abría ese incidente, que con la actual ley este incidente quedó derogado. ¿Por qué? Porque no se califica más la conducta del fallido con esta ley. En la anterior sí. Entonces se abría y se analizaba. De ahí le podíamos poner una inhabilitación por 5 años o por 10. ¿Qué analizábamos ahí? Bueno, ¿por qué causa o motivo esta persona fallida hoy cayó en cesación de pagos? ¿Causales imputables a él directa o indirectamente? ¿O causales quizás conductas graves de él, no dolosas, pero culpas? O digamos no haberse manejado bien con sus negocios, o lisa y llanamente actuó con dolo, fraude, y provocó la cesación de pagos a sabienda de todo. Más allá de que uno por ahí discuta, bueno, esto también tendrá repercusiones penales, no lo sabemos, pero bueno, digamos de la óptica comercial nos barajamos con eso. Y bueno, también existía la posibilidad, llegado el caso, de que del análisis en ese incidente de calificación de conducta, la conducta del fallido no encuadraba ni en culpa ni en dolo. Y en ese caso, ¿qué hacíamos? Bueno, fue una quiebra casual, por causas externas a él no imputables, ni bajo la figura de la culpa ni del dolo. En ese caso se sentenciaba que era una quiebra casual y se lo rehabilitaba inmediatamente. Ahora, si se decretaba una calificación de conducta culpable, ahí sí le colocamos 5 años de inhabilitación. Fíjese que es un tema importante, 5 años que no podía realizar ningún acto mercantil. Y si, digamos, su actividad mercantil no podía ejercer el comercio, ¿no? Supuestamente ni de por sí mismo ni interpósita persona, se entiende, ¿no?
Ahora, si la conducta fue dolosa, en ese caso tenía el máximo de sanción prevista por la anterior ley, que era 10 años. Hay que hacer una calificación de conducta larga. Durante 10 años no puede hacer nada. Y esperar los 10 años supuestamente para quedar limpio y salir y poder ejercer actividades mercantiles. Bueno, con esta ley esto quedó totalmente derogado y la inhabilitación de la persona humana siempre va a ser de un año. Un año que se empieza a computarizar desde la fecha de la sentencia de quiebra en adelante. Por supuesto, a pedido de parte interesada del síndico, al mismo juez, también de oficio puede extender este plazo de año, pero si no, al año la persona humana se rehabilita. Ustedes dirán, ¿por qué han pasado de un extremo a otro? Fíjense, pasamos 5 o 10 años a un año. Bueno, porque a pesar de tener ese incidente en donde, se comprobaba, se analizaba la conducta del fallido, lamentablemente resultó ser una sanción inútil, porque siempre el fallido se conseguía de alguien que hiciera comercios a través de él, que estuviera en el mismo rubro muchas veces, y era una pérdida de un dispendio de actividad procesal. Entonces, por eso el legislador se fue de un extremo a otro y en la actual ley tenemos un año como máximo de inhabilitación para la persona humana, porque se comprobó que no resultaba efectivo y no había forma de frenar que los fallidos continuaran con su actividad mercantil. Bien, doy por cerrado este primer video de los efectos y en otro que le voy a mandar, que voy grabando, vamos a ver los efectos procesales y los patrimoniales. Seguimos en contacto por el grupo de WhatsApp. Hasta luego.